mi amiga de toda la vida se acostó con el chico que yo estaba viendo y luego inventó que yo le había hecho lo mismo, pero cuando decidí cortar toda relación, terminó quedando expuesta y perdiendo a todo el grupo. Hola Edith. Respiren hondo conmigo porque esto va a ser largo. No sé si busco consejo, validación o simplemente algún lugar donde volcar esta mezcla de rabia, cansancio y decepción que se me viene acumulando en el pecho hace meses. Es una de esas cosas que, cuando las digo en voz alta, me siento ridícula, pero cuando las pienso con calma no puedo evitar sentir que estoy viviendo en una novela barata donde todo el mundo tomó un curso acelerado de manipulación emocional. El contexto de la amistad, acá como llegamos a este quilombo. Conozco a Tatiana hace 10 años. Nos hicimos amigas cuando yo tenía 20 y ella 21. Fue una amistad que empezó rápido, de esas donde apenas hablas 2 veces y ya sentís que la otra persona te entiende. Nos complementábamos rara, yo era tranquila, más bien serena, más de observar antes de actuar, ella era impulsiva, hablaba fuerte, entraba a un lugar y se hacía notar sin esfuerzo. Durante años la defendí incluso cuando no debía. Cada vez que alguien del grupo decía algo tipo, Tati exagera, Tati siempre quiere llamar la atención, Tati hace quilombo de la nada, yo salía a decir que no, que estaba siendo sensible, que era intensa, sí, pero genuina. Yo la veía como una amiga leal, como un espíritu libre, como alguien imperfecto pero real. Nunca pensé, en serio, nunca pensé que terminaría escribiendo algo como esto. A mediados del año pasado conocí a este chico, llamémosle Lucas. Tenía 26, era buena onda, divertido, inteligente sin esfuerzo, con una energía cálida que no desesperaba. No era el amor de mi vida, no era un plan de familia, no era el indicado. Era simplemente alguien con quien estaba disfrutando pasar tiempo. Punto. No miento, me gustaba. Me hacía reír. Me buscaba. Teníamos química. Pero no había nada formal. Cuando empezamos a charlar más seguido, él me pidió un día unirnos a una salida de mis amigos. Le dije que sí porque, a diferencia de mis experiencias previas, él no era del tipo posesivo o antisocial. Le caía bien la gente. Eso me gustó. La primera vez que se lo presenté a Tatiana, ella actuó extraña. No celosa. No incómoda. No entusiasmada. Actuó competitiva. Como si de repente hubiera entrado en un territorio emocional donde necesitaba que todo el mundo la mirara a ella y no a él, y tampoco a mí. Si él hacía un chiste, ella hacía uno más fuerte. Si yo decía algo, ella lo corregía. Si todos nos reíamos, ella remataba con algo innecesario. Yo pensé que era percepción mía. Pero 2 amigos, hombres, me escribieron después de esa salida. ¿Está todo bien entre vos y Tati? Estuvo medio rara hoy. ¿Tati se puso celosa? No sé de qué, pero se notaba una vibra rara. Y yo contesté lo que siempre contestaba. No, seguro está cansada o estresada. Ella es así. Siempre justificándola. Unos días antes de mi cumpleaños, organizamos una previa en casa de un amigo. Había alcohol, música, todo normal. Lucas estaba ahí. Tatiana también. Yo me fui temprano porque al día siguiente tenía que levantarme temprano para hacer unas compras para la celebración. Lucas se quedó un rato más. No pensé absolutamente nada. Al otro día, la mañana de mi cumpleaños, Tatiana vino a mi casa. Llegó con medialunas, como siempre hacía. Se sentó, me abrazó, me dijo, feliz cumple, amiga te amo. Todo normal. Cero sospechas. Hasta que en un momento me dice. Ay amiga, te tengo que contar algo repicante, ayer me lo garché a Lucas. Así. Sin anestesia. Sin contexto. Sin expresión de culpa. Ni una nota mínima de empatía. Yo me quedé inmóvil. Literal. Sentí que mi cerebro se desconectó por 3 segundos. No sé si porque me dolió, o porque me sorprendió, o porque era una forma tan miserable de contar lo que ni siquiera sabía qué emoción era apropiada tener. Le pregunté. ¿Por qué me lo decís así? Y ella, riéndose, respondió. Ay amiga, si no son nada, ¿cuál es el drama? Encima te ahorro el trabajo. Y se rió más fuerte. Yo sonreí por compromiso. Y fue la última sonrisa genuina que le regalé, me parece. No hice un escándalo. No lloré.
No la insulté. No armé drama. Porque no era por Lucas. Era por ella. Todo lo que vi en ese momento fue un cartel luminoso diciendo: esta mujer no es tu amiga. Y en vez de gritar, me quedé callada. Decidí no confrontar, pero mentalmente, di por terminada la amistad. Ese tipo de traición, aunque no sea romántica, es profunda. No porque él fuera especial, sino porque ella sabía exactamente lo que hacía, y lo hizo igual. Tatiana empezó a actuar como si nada hubiese pasado. Como si contarme eso hubiese sido una anécdota graciosa. Como si yo no fuera un ser humano con sentimientos. Yo me fui alejando. Ella se dio cuenta. Y cuando Tatiana se da cuenta de que la atención no la favorece, la cosa se vuelve fea. Un amigo nuestro del grupo, llamémosle Matías, empezó a hablar conmigo más seguido. No cachondeo, no insinuaciones. Simplemente charlas. Tatiana un día me dijo: a Matu le gusto. Yo me reí. Porque Matías nunca había dado señales de eso. Pero cuando Tatiana dice que alguien la quiere, no lo dice porque tenga pruebas. Lo dice porque lo necesita. Después de eso, empezó a actuar extraña cada vez que yo hablaba con Matías. Se ponía rígida. Me miraba raro. Cambiaba de tema bruscamente. O hacía comentarios tipo: ay, ustedes se andan haciendo los tontos, ¿no? Yo no entendía nada. Una noche recibo un audio de Tatiana. 5 minutos. Llorando. Gritando. Respirando entrecortado. El audio básicamente decía que yo era una mala amiga. Que yo siempre le tenía envidia. Que yo le quería robar a Matías para vengarme de lo que pasó con Lucas. Que yo era falsa. Que ella estaba harta de que todas sus amigas le traicionaran. Yo lo escuché en silencio. Sentada en mi cama. Sintiendo, por primera vez en la vida, una mezcla de liberación y tristeza muy rara. Cuando terminó, lo único que pensé fue: no voy a aclararle nada. No se lo merece. Si después de 10 años no podía confiar en mí lo suficiente como para preguntar antes de acusar, entonces ya nuestra amistad estaba muerta. Update 3 semanas después. Bueno, Reddit, si pensaban que ahí terminaba, no. Todavía faltaba el carnaval final. Tatiana empezó a decir cosas de mí en el grupo. De la noche a la mañana, 3 personas me escribieron: che, Tati está diciendo que te chapaste a Matías. ¿Qué pasó entre ustedes? Tati está re loca con algo. ¿Necesitas que hablemos con ella? Está fuera de sí. Yo, tranquila. No pasó nada. Te juro. Nada. Las versiones de Tatiana iban cambiando según el interlocutor. Que yo estaba obsesionada con todos los hombres del grupo. Que yo me hacía la santa. Que yo la traicioné igual que todas. Que yo estaba compitiendo con ella desde hace meses. No contesté. Ni una sola vez. Y acá viene lo interesante. El chico con el que yo estaba conociendo, el primero, me mandó un mensaje. Che, ¿estás bien? Yo no quería quilombo. Perdón por lo que pasó aquella noche. Y ahí él me contó algo que me dejó helada. Después de acostarse con él, Tatiana le dijo que yo estaba muy enganchada con él. Que yo quería algo serio. Que él me estaba confundiendo. Que por mi bien, él tenía que tomar distancia. Lucas me dijo. Yo no entendí nada. Te juro que pensé que ustedes habían hablado. Pero ahora me doy cuenta de que no. No. Nunca hablamos de eso. Nunca dije eso. Ella inventó eso para que él se sintiera culpable. Manipulación nivel profesional. En una juntada, Tatiana insinuó que entre Matías y yo había pasado algo. Y Matías, que es de personalidad tranquila, la frenó en seco. Para, Tatiana. Vos estás flaseando. Yo nunca estuve con X, yo, ni ella conmigo. Y vos tampoco te gustas conmigo, ¿de dónde sacaste todo esto? El silencio fue incómodo y eterno. Tatiana se quedó sin palabras. Y yo, por dentro, sentí algo parecido a justicia poética. Un día, sin decir nada,
me bloqueó en WhatsApp, Instagram, Facebook, todo. Una amiga en común me mandó captura de una historia donde Tatiana compartió una frase tipo: a veces hay que soltar a la gente tóxica de tu vida. Bendiciones. Me quedé mirando la pantalla y me dio risa. La ironía. ¡Ay, la ironía! Después de todo esto, me pregunté 1000 veces si debería haberle aclarado, explicado, enfrentado. Pero no. No le debía nada. La amistad ya se había roto mucho antes de los hombres, de los audios, de los dramas. Se rompió cuando dejó de alegrarse por mí. Cuando empezó a competir. Cuando dejó de confiar. Cuando convirtió cada interacción en una batalla por atención. Cuando la amistad dejó de ser cariño y pasó a ser territorio emocional. Soltarla fue difícil. Pero necesario. Y descubrí algo. Nada pesa más que una amistad muerta que uno insiste en seguir cargando. Hoy estoy tranquila. Mi grupo de amigos sigue conmigo. Lucas sigue su vida. Matías también. Yo estoy bien. Y Tatiana, bueno, Tatiana sigue siendo Tatiana. Solo que ahora no es mi problema. Update, meses después. Hola de nuevo Reddit. Pensé mucho antes de volver a escribir. La verdad, pasaron varias cosas que me hicieron reevaluar no solo lo que ocurrió con Tatiana, sino también mi forma de ver las amistades, los límites y, sobre todo, la paz mental. Van unos meses desde aquel quilombo. Y aunque creí que lo peor había quedado atrás, los residuos emocionales de una amistad tóxica no se van de un día para el otro. De hecho, lo que pasó estos meses terminó de confirmar que la decisión de tomar distancia fue la más sana que pude haber tomado. Durante los primeros 2 meses, Tatiana desapareció por completo de mi vida. Nada de mensajes indirectos, ninguna interacción en redes, sigue teniendo mis cuentas bloqueadas, nada en el grupo. El silencio era raro. Pequeñamente incómodo. Hasta un poco triste. 10 años no se borran así nomás. Pero después de ese silencio llegó el ruido, comentarios sueltos de amigos en común, actitudes que se filtraban, cositas que yo no buscaba enterarme, pero que igual me llegaban. La historia que Tatiana iba contando dependía del público. A algunos les decía que yo había cortado todo contacto, porque estaba celosa. A otros les dijo que yo estaba obsesionada con Matías. A otros les dijo que yo era hipócrita. Y a uno, esto me lo dijeron directo, le comentó que yo estaba envidiosa porque ella seguía siendo la más linda del grupo. Sí. Así de básico. Yo me reí cuando me enteré de esa última. No porque fuese graciosa, sino porque me confirmó que Tatiana estaba hablando desde un lugar de inseguridad que yo nunca había detectado, o que quizás sí vi pero no quise ver. Un sábado cualquiera, uno de los chicos del grupo hizo una cena en su casa. Invitó a todos, incluyéndola a ella. Yo dudé muchísimo en ir. Por un lado, no quería bancarme escenas ni miradas ni tensiones innecesarias. Por otro, era mi grupo también. Yo no tenía por qué esconderme. Fui. Tatiana llegó tarde. Y cuando entró, no me saludó. Me ignoró de una manera tan obvia, tan exagerada, que varias personas lo notaron. Me dio bronca, pero también me alivió. Fue como verla sin filtro, infantil, dramática, necesitada de atención. Una versión de ella que yo siempre había suavizado mentalmente. Al rato, durante la cena, una amiga en común se acercó a mí en la cocina y me dijo: boluda, ¿no sabes lo que dijo Tati cuando supo que ibas a venir? Me quedé quieta. No sabía si quería escucharlo. Dijo que le arruinabas la vibra. Que eras una pesada. Y que te ibas a hacer la víctima toda la noche. Me reí. De verdad me reí. Porque yo ni había hablado. En ese momento, Matías se acercó al grupo de la cocina y, sin querer, escuchó nuestra conversación. Se puso serio y dijo: ¿pero por qué dice eso? Si vos no hiciste nada. Yo me encogí de hombros, pero en mi interior sentí algo parecido a orgullo. A meses del quilombo, la gente estaba empezando a ver la realidad por sí misma. Después de cenar, estábamos todos charlando en ronda. Tatiana estaba hablando con 2 amigos y yo, sin querer, quedé cerca. Ella empezó a hablar de gente falsa, tirando indirectas del tamaño de un colectivo. En un momento dijo: porque viste cómo es la gente, se hace la santita,
pero después te apuñala por atrás. 3 personas me miraron automáticamente. Yo no dije nada. Estaba cansada. Cansada a un nivel que ya no deja espacio para el enojo. Pero Matías sí habló. Y fue la primera vez que alguien la frenó públicamente. Tati, ya está, no da seguir con eso. Ella lo miró sorprendida. ¿Con qué? Con tus indirectas. Acá nadie te hizo nada. Capaz deberías dejar de hablar de X, yo, y vivir tu vida. El silencio fue incómodo. Tenso. Pesado. Tatiana se quedó sin palabras. Literalmente agarró su cartera y dijo: «Ay, ustedes son unos desubicados». Y se fue. Yo me quedé sentada, tragándome un nudo en la garganta. No porque me doliera perderla, eso ya lo había procesado, sino porque me di cuenta de que, al final, ella jamás estuvo preparada para una amistad adulta, sana y recíproca. Semanas después de esa escena, Lucas me escribió. Me pidió si podíamos hablar en persona porque había cosas que necesitaba decirme. Nos juntamos en un café, y ahí me contó algo que me dejó muda. Tatiana, después de aquel lío, lo buscó varias veces. Mensajes, insinuaciones, propuestas, invitaciones a charlar para aclarar las cosas. Y él nunca le contestó. No porque yo se lo hubiera pedido, sino porque él mismo se había dado cuenta de su manipulación. Es como si necesitara hacerte quedar mal para sentirse mejor. No me gustó nada lo que vi. ¿Te dijo algo más de mí?, le pregunté. Sí, y se quedó callado un momento, dijo que vos estabas obsesionada conmigo. Yo me reí con bronca. Lucas solo negó con la cabeza. No sé por qué te hizo eso. Pero te juro que nunca le creí. Esa charla me dio paz. Fue como poner la última pieza en un rompecabezas que venía desordenado hacía meses. En estos meses, me acerqué más a otras amigas que sí estaban ahí. Mi grupo se mantuvo unido, sin necesidad de excluir a nadie, pero con límites sanos. Volví a dedicar tiempo a cosas que había descuidado por desgastarme emocionalmente. Empecé terapia. Y entendí algo importante. No siempre perdés a una amiga. A veces simplemente dejas de sostener un vínculo que ya estaba roto. Tatiana no volvió a aparecer en mi vida desde aquella noche. No sé si cambió, si reflexionó, o si sigue convencida de su propia narrativa donde ella es la víctima eterna. Pero la verdad, ya ni me interesa saberlo. Hace poco, una amiga en común me dijo: ¿sabes qué? Vos creciste. Ella no. Ese era el problema desde el principio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía cerrar este capítulo sin quedarme con la culpa, ni con la duda, ni con esa sensación amarga de ¿habré exagerado? No exageré. No inventé nada. No la traicioné. Simplemente dejé de tolerar lo intolerable. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.